Tiempo, consistencia, volúmenes ingentes de trabajo para llegar a dónde, a hacer qué. Si no entrenas en la LEBOR es un fracaso. Si no entrenas en la LED Plata eres un fracasado. Si no entrenas en la ACB eres un fracasado. Lanzo una reflexión. Es mejor ser entrenador profesional en la Liga ACB como asistente, ganar 1.400 euros brutos mensuales, que ser entrenador profesional en Noruega y ganar 3.000 en una liga de menor calidad. Es peor ser entrenador en una academia en China con chavales jóvenes, ganar, como yo conozco algunos, 4.000 euros netos al mes. Es peor eso que entrenar de primero en Leboro. Es que a mí me gusta la competición. Ah, vale. Entonces, porque tú decides que lo que te gusta es la competición o que te gusta estar en un país en concreto, en una liga en concreto o en un entorno en concreto, pero no significa que los demás no sean profesionales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que hay mucha gente que podrían dedicarse a esto y ser profesionales si expandieran su visión de lo que significa ser entrenador profesional. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Óscar Yebra. Bienvenido a este Psych and Roll episodio 104. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javi, por tenerme aquí. Un placer. Y esperado, además, después de tantos episodios escuchados. ¿Quién es Óscar Yebra fuera del baloncesto? Creo que la respuesta más honesta que casi nadie da es que soy poco normal, porque ninguno de los que nos dedicamos a esto somos muy normales. Obsesivo con el tema del baloncesto, porque me cambió la vida desde que era muy pequeño y me ha permitido seguir viviendo de ello, lo cual, pues como todos entendemos, es un auténtico lujo. Poder dedicarte profesionalmente y sobrevivir trabajando en un juego, eso nos pone en un estadio completamente diferente al resto de gente del mundo y no muy normal en cuanto a que somos capaces de pasar horas y horas y horas y horas y horas dedicándolas al mismo ámbito, al mismo entorno, con gente del mismo entorno y hablando siempre de lo mismo, lo cual es un coñazo auténtico para la gente que nos rodea, pero es lo que hay. Y aparte de eso, pues bueno, padre, marido, hermano, pero normal no mucho. Con aficiones normales sí, pero normal no mucho. ¿Qué aficiones te devuelven al Óscar terrenal, que no es obsesivo y que está un poco más alejado de la media? Yo creo que esa obsesión y eso es bastante terrenal, de hecho. Lo que no sería terrenal es pensar que te puedes dedicar a algo en el alto rendimiento, donde tienes que estar siempre al máximo y dando lo mejor, pase lo que pase, etcétera, siendo un tío que no eres terrenal, porque no podemos hacerlo sin conectar con la gente. Y eso exige terrenalidad. Las aficiones que intento utilizar para salir de esa obsesión por la lectura, he recuperado, perdón, en los últimos 2 años sobre todo. Siempre he sido bastante lector. Hubo una época en la que me dediqué a consumir contenido corto, que tampoco es un pecado, aunque a veces se intenta transmitir como un pecado, pues, consumiendo 140 caracteres y posts y trozos de cosas que me nutrían. Y luego he considerado que me apetecía volver a leer y pasar momentos metido en un libro. Entonces he leído últimamente mucha novela vasca de crimen, que me gusta el género. Hostia. Se llama nórdico vasco, vasco nórdico, euska nórdico, o algo por el estilo, no recuerdo el término. Perdón, especialmente Ivonne Martín, que me gusta mucho como autor. Y luego lo intento intercalar con cosas de geopolítica, con cosas de actualidad, de cómo funciona el mundo.
de cómo está cambiando la tecnología, lo que sucede y bueno, eso es lo que voy alternando. Música siempre, desde pequeño, también bastante obsesivo con eso, aunque tengo menos tiempo ahora y luego ratos en los que desconecto y apago completamente y veo series en casa con mi mujer o con mi hijo, o películas, etcétera. Me dijo Laia Palau hace poco que una de las cosas que más le había sorprendido de cambiar del entorno de jugador a ahora ser entrenador ayudante, bueno, pasar también por dirección deportiva y demás, es que se han perdido, ella lo llamaba como horas de vuelo, ¿no? Que antes, pues hace 15, 20 años, las horas de repetición eran innegociables. Yo te quería preguntar si esa obsesión eh, te llegó un poco por... fue algo que apareció o fue algo que fuiste construyendo y si crees que hay que ser obsesivo para alcanzar cotas mayores en entornos de élite o deportivo. Estás cojonuda. Laia es una fenómeno, por cierto, disfruté el episodio un montón porque me gusta mucho cómo piensa y cómo enfoca. Por empezar por la parte de atrás, yo creo que si quieres estar arriba, tienes que ser obsesivo. Siempre y cuando esa obsesión no te produzca um, una abstracción de la realidad y tampoco te produzca un distanciamiento de tu realidad, de los demás y de lo que tienes alrededor. Pero la obsesión yo creo que es absolutamente necesaria. Para dedicarte a esto, no. Para hacer esto bien, sí. Es lo que yo creo, ¿eh? De hecho, todos los que están arriba, cuando hablas con ellos, yo tengo la fortuna de tener muchos amigos, muchos contactos por todo el mundo que se dedican al entrenamiento en diferentes disciplinas, ¿eh? Porque también me gusta mucho lo del cross-learning y tal, y son todos obsesivos. El otro día estuve hablando con Thomas Lisalo, que ahora es el head coach de Memphis Grizzlies, anteriormente París, anteriormente Bonn, que me llevo bien con él hace años, y es un obsesivo compulsivo del tema del baloncesto, pero a límites extraordinarios. Eh, yo creo que no puedes conseguir cotas muy, muy altas si no te obsesionas y no eres obstinado con lo sé que son dos términos diferentes, ¿eh? O sea, tú puedes ser muy obstinado con algo, pero yo creo que tienes que añadirle también el componente de la obsesión, porque eso es lo que te diferencia del resto de gente que se dedica a ello de manera, bueno, tampoco quiero decir amateur, pero que se dedica a ello de una forma más relajada. Es difícil esperar resultados extraordinarios dedicando solo un porcentaje de lo que tú eres. Y la obsesión para mí es el ser capaz de dedicar mucho tiempo, el 100% de lo que haces. Que no digo que sea sano, ¿eh? O sí, pero depende de casos. Pero yo creo que tienes que rozar esa locura, ese insanity en inglés, para estar cerca de tu máximo potencial. Sí, bueno, no, en mi caso fue casi de rebote porque yo tuve un desenganche muy jodido del básquet como jugador. Eh, Cuando yo dejé de jugar, que además mi última temporada ACB descendemos, es una temporada muy fea a todos los niveles, con muchas cosas que pasan que son muy feas. Tampoco viene al cuento ahora. A mí me queda un sabor de boca muy amargo después de todo eso. Y entonces decido semi-retirarme hasta que me sale una oferta para ir a Irán en diciembre. Me parece que es una oportunidad extraordinaria a nivel vital, más que deportivo. Me voy allí, estoy media temporada, vuelvo, digo, pues se acabó, lo dejo. Porque no veía, sinceramente no veía más, o sea, no es que no creía que no podía dar más, pero no veía motivación para volver otra vez a España a hacer cosas. Cerca de casa donde yo vivía en La Liana en aquel momento, en un municipio a las afueras de Valencia, estaba muy cerca de Giria, en Giria estaba de primer entrenador Nacho Rodilla, eh, le pregunto si puedo ir a entrenar para estar en forma, me ofrecen jugar con Giria en Liga EVA los fines de semana en casa sobre todo, digo que sí, me encuentro bien físicamente y al año siguiente, bueno, pues lanzo la idea a mi agente en aquel momento de que, bueno, igual un añito más me iría bien, que creo que estoy bien y me sale la oferta de Melilla en Lecoro, con Gonzalo Vittorio. Ese año yo creo que estuve bien, o sea, no fue un año magnífico, extraordinario, pero yo creo que estuve bien y la competición me mandó a tomar por culo. Es decir, el 2%, por ponerle un número, de la gente que se dedica a esto se retira por voluntad propia.
Te retiras porque te retira la competición, te retiras porque te retira tu cuerpo, o simplemente la gente considera que la relación entre valor y, y remuneración no es rentable comparado con otros perfiles de otras características, más jóvenes, sin cargas familiares, no cargas, perdón, sin responsabilidades familiares, gente que tiene otros objetivos vitales, que están en otro momento, etcétera, etcétera. Y a mí me retiró la competición y mi teléfono no sonó nunca más, literalmente. Yo me retiro con 37 y yo creo que he jugado Estados Unidos un par de años más, seguro. Y ni mi agente me llamó, ni ningún club me llamó, ningún entrenador me llamó y desaparecí y ya está, y fuera de punto. Y entonces yo tuve un desenganche muy chungo. Fue un mal viaje post-chute de heroína que hizo que yo no quisiera saber absolutamente nada del baloncesto durante 2 años y pico. No toqué un balón, no leí, no escuché, no vi, no hablé y me dediqué a hacer otras cosas. Y de repente un día un amigo ahí cerca me dijo que si podía echar una mano con unos niños a entrenar, me pasé por ahí, bueno, me negué bastantes veces, al final accedí, fui y no fue algo mágico tampoco, no quiero mitificar lo que sucedió rollo Disney, pero fue como entrar y decir, hostia, aquí yo me siento bien. Evidentemente, perdón, evidentemente no sintiéndome preparado para lo que estaba haciendo, pero me sentí muy guay. Algo dentro fue, pues eso, un colega con el que has estado mucho tiempo haciendo de todo y la vida os ha distanciado con una discusión chunga y de repente te lo encuentras dentro de 2 años y medio y es que ni me acuerdo por qué discutimos, ¿sabes? Pero sé que contigo estoy guay, ala, me lo paso bien y conectamos y eso fue lo que me pasó a mí. Y a partir de ahí empecé a dedicarme otra vez un poquito, empecé a ver básquet, no sé cuál, y 2014 empecé a buscar ya curro como entrenador, que yo sabía que en España no iba a tener nada, lo sabía. No voy a, no voy a demonizar lo que significa ser exjugador profesional de cierto nivel o no de cierto nivel y cómo eso puede transformarse en oportunidades laborales, pero en mi caso lo tenía chungo. Y entonces decidí que iba a buscar algo en el extranjero y empecé a tirar a todas partes, los 5 continentes, literalmente los 5 continentes, y me salió la oportunidad esta de China y me vine para acá. Y cuando llegué aquí fue las horas de vuelo que mencionaba Laia, pero a machete y crudo y en el Pedregal. Entonces empecé a trabajar con niños chinos entre 3 y 16 años, sin hablar su idioma, obviamente, en condiciones muy raras, no digo malas, digo raras, pues a veces teníamos 36 niños de edades, eso, entre 16 y 16, en el mismo campo al mismo tiempo y solo yo de entrenador. A veces me llevaban a hacer clases de demostración en una cafetería o en el hall de un centro cultural o en los pasillos de Decathlon. Eh, y en esos 3 primeros años, que también curraba al mismo tiempo paralelamente en un colegio privado, hice mis horas de vuelo y entrené, una vez hice el cálculo, que eran como 3.200 niños o algo por el estilo. Y nada, ahí me di cuenta que era lo mío. Con la ayuda de Manu Peña, que pasó por el podcast también, que es decir, que es amigo, es quedarse corto, yo creo que es mucho más que un amigo. Pues Manu me empujó, que en aquel momento era uno de los tutores del curso de entrenador, del CES, y me empujó, y entre lo que me empujó él, la ayuda de Mario Marejón y de toda la gente que forma parte del grupo, pues me saqué el superior, en el 2017 me lo saqué en España y a partir de ahí ya empecé a tirarle duro, en serio. Y ahí en China he ido subiendo pues peldaños paulatinamente, ¿no? Empecé con básquet más cercano al high school, de un poco más de nivel, luego estuve entrenando en la Universidad del Sur de China. Después, durante la pandemia, estuve entrenando en un equipo que se llama, en China hay un baloncesto que es baloncesto por dinero, rollo mercenarios y tal, se llama Wild Ball, el básquet salvaje, y ahí eso es una experiencia muy interesante. Y fui el entrenador de un equipo de Wild Ball durante la pandemia, y al acabar justo antes de acabar la pandemia, fiché en un club de CBA para el rol que estoy haciendo ahora. Así que tardías, pero las horas de vuelo me las he comido, te lo garantizo. Literal y figuradamente, ¿no? Literal y figuradamente, sí. Pero también es verdad que
soy extremadamente respetuoso con el proceso, ¿eh? Entonces, yo sé que hay gente que está súper preparada, que llevan entrenando desde los 16, yo no lo hice, pero la gente tiene que entender también que un jugador profesional, a nada que prestes un poco de atención, sin darte cuenta ya estás haciendo horas de práctica. No estás volando, pero ya estás haciendo horas de práctica. Y entonces ya sabes cómo funciona el vestuario, ya identificas contextos, ya eres capaz de interpretar los líderes y qué perfiles tienen, y los líderes tóxicos, y el ángel de la muerte, y el del vestuario. No sé, un montón de cosas que la gente que no ha estado ahí dentro, yo creo que requieren otro tipo de paquete de horas de vuelo y que no sé si en algún momento lo llegan a interpretar de la misma manera, creo, ¿eh? Son horas bastante transferibles. Eso sí creo que es una realidad. Las horas del jugador con respecto a si luego quieres enfocarla a un contexto de entrenamiento y de dirección de grupo. Si tienes, como digo, si has prestado cierta atención, no digo, Claro. o sea, tú lo sabes, hay gente que pasa por los vestuarios casi como si fueran currantes de la factoría. De puntilla. Entran, salen y, ¿sabes? Y no se enteran muy bien de qué sucede. Total. Eso es así, y a todos los niveles, ¿eh? No es ligas FEP, ni más abajo, es ahí y más arriba y más arriba, ¿eh? Si prestas atención, estás un poco y eres un poco cercano y tienes relación con el staff, con el cuerpo médico, con el delegado, con el utillero, con la gente de prensa, luego tienes conversaciones con los entrenadores fuera y ves y hueles un poco y estás atento, son horas que se convalidan. Si lo quieres poner a nivel académico, yo creo que se convalidan. Ahora, que te convaliden horas no significa que tengas toda la formación, que ese es el error que cometen muchos exjugadores en mi humilde opinión. Y si no las tienes, hay que compensarlo por otro lado. Esto me lo comentó Diego Campos, aquí charlando con él también, que él no fue jugador y sabía que esa parte experiencial vital la tenía que compensar con horas de estudio del juego, con estudiar el lenguaje corporal, cómo la gente se comunicaba no verbalmente, entender un poco lo que eran los códigos internos a esos niveles de vestuario, porque si no sabía que no le iba a dar, ¿no? Al final le ha dado y de qué manera. Pero eso hay que tenerlo siempre en cuenta, igual que creo que el proceso del exjugador es más un proceso de humildad, de saber que tiene ese aprendizaje experiencial y vital, pero que no es una condición suficiente, sino que es una condición necesaria que obviamente genera impacto, pero que luego va a tener que aterrizarla con un punto de vista más metodológico y teórico, si lo queremos poner con ese tipo de etiqueta. Yo creo que ni condición necesaria ni suficiente. O sea, quiero decir, no es necesario que haya sido jugador. Y por supuesto no es suficiente. Si es por ahí por donde vas, ¿eh? Si te he entendido bien. Sí. Ese es el error que cometen los exjugadores, pensar que, que ser jugador es suficiente, que no lo es. Y es el error que cometen algunos entrenadores que creen que tienen una especie de cielo de cristal porque consideran una condición necesaria haber sido jugador. Dicho esto, y otro podcast que me gustó mucho, el de Diego, de hecho llevo dos pasadas ya al programa y todavía sigo sacando cosas. A mí me parece que hay muchas comparativas entre lo que pueda ser un jugador con características físicas extraordinarias y uno que no tiene esas características físicas y cómo cada uno se tiene que adaptar al juego y encontrar su capacidad para navegar en ese entorno de alto rendimiento y la comparación entre un exjugador que quiere ser entrenador y un entrenador que nunca ha sido jugador y que quiere estar en la élite. Tienes que encontrar un nicho o una forma de acceder a ese nicho dentro de tu realidad. Puede ser a través del estudio, puede ser a través de copiar gente, puede ser a través de encontrar una forma particular de currar y puede ser también una cuestión de convertirte en un gestor de personas cojonudo, porque la parte táctica es la fácil, yo creo. Y
Y no haber sido jugador no significa que no seas un gestor magnífico de personas y que al final el jugador que está bajo tus órdenes o que trabaja contigo todos los días se encuentra muy a gusto dando el 100% porque te comunicas con él de una manera como cuando lo haces con un profesor de facultad o de tu instituto, que era un poco la figura paterna mentorizante o mentorizadora y, y, y te sientes muy, muy cercano a él y le crees y te lo compras, ¿no? Yo creo que eso puede ser una vía. ¿Tenemos ciertas ventajas? Sí, obviamente, tenemos ciertas ventajas, pero partimos con una mínima ventaja siempre y cuando no apliquemos el trabajo que hay que aplicar, es que hay que aplicar. Y estoy de acuerdo con lo que decía él, que hay 1000 áreas, la obsesión que mencionaba antes, que hay 1000 áreas en las que te tienes que formar. Kim de Soul Basketball tiene un símil muy cachondo que me dice que si tú haces el dibujo de un cuerpo humano y cada parte del cuerpo humano fuera una habilidad a desarrollar, perdón, muchas veces hay gente que tiene un brazo súper tocho, hipermusculado y tal, y el resto es ridículo. Entonces, como esto es pues, el que se dedica solamente jugadas todo el día. Y el sistema este de tal, y esto no sé cuál, y no sé qué, pero luego resulta que no le mola nada leer ni hablar de psicología, por ejemplo, no le gusta de comunicación o de tener unas ciertas nociones mínimas de medicina o de preparación física o de trabajo de técnica individual, desarrollo de jugadores, o el inglés, o sea, es que ese es un ente equilibrado, aunque evidentemente habrá ciertas partes de tu cuerpo que estén más desarrolladas que otras, ¿no? Y yo le doy completamente la razón, por supuesto, y me la adopto cuando puedo. Pero, no sé, tío, algunas cosas, algunas cosas son tan simples que cuesta explicarlas, creo. ¿A qué te refieres? Que yo creo que la vida no hay que sobrepensarla tanto, hay que tirar por un camino que creas que es el tuyo, intentar encontrar una pasión, obviamente, pero algo que te mole mucho, 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 y luego formarte y luego aprender de gente que se forma continuamente, acercarte a ellos, y olvídate si ya jugaste antes, de si no jugaste. Si, yo jugué, vale, muy bien. No, pues como yo jugué tengo que ser entrenador ACB, ¿por qué? Yeah. Bueno, es que yo he jugado y yo sé todo y yo estuve con este y con el otro, vale, muy bien, pero escúchame, olvídalo. Tienes un bagaje, entonces fórmate y cuando te estés formando te darás cuenta de si todo eso lo tienes en la mochila o no. Si lo tienes en la mochila no tienes que decirlo, o sea, va a salir. Entonces cuando estés trabajando en el curso de entrenador, por decir algo, metodología, esto me suena a cuando yo estuve con Manuel Coma, para dejar. O no. Ah, en la zona 2, ah, sí, hostia, Mario Pesquera, Gustavo Aranzana, tal. Quiero decir, eso lo tienes. El que no ha entrenado, claro, es que fíjate, yo no entrené y todas las dificultades que tengo, no, chico, hay mucha gente que está entrenando a alto nivel por el mundo que no ha jugado nunca. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Si eso es lo que quieres, pues tendrás que buscar, igual que el tío que no tiene patas para hacer una puerta atrás y pillar una liu, pues tendrá que jugar con el cuerpo y como me enseñó a mí Xavi Fernández cuando estaba en León, que Xavi tenía las piernas que tenía el delegado, porque tenía un físico cero, pero Xavi Fernández era un tío el más listo, de los más listos que he visto en mi vida, con la utilización del cuerpo, el juego de pies, los contactos, los espacios, o sea, pero algo de otro planeta. Pues ahí es donde vamos. Yo es lo que intento, al menos, no sé. O sea, cuando me refiero que hay algunas cosas que no puedes explicar porque son muy simples, es porque eh, ejercemos mucha presión a veces en ciertos conceptos para explicarlos. Parece que estuviéramos buscando la razón del por qué no hacemos algo, la razón del por qué no conseguimos algo. Creo, ¿eh? Que justo en eso estaba pensando, que al final, como ves el resultado tan lejano, te cuenta una historia para no pasar por el sufrimiento que es totalmente necesario e inherente a cualquier proceso de evolución y de avance. Entonces decimos, no, es que este está allí, yo no tengo su herramienta, yo no tengo su habilidad, es una manera de ponerte la venda antes de la herida, negándote el aceptar que la herida te la va a tener que sufrirla y va a tener que sangrarla. No conozco todavía un proceso en el que no se haya dado esa caída y el pasar un poquito por el taller, ¿no? De vez en cuando. Fíjate esto que siempre dicen que cuando bueno,
cuando te dedicas a esto, igual que casi cualquier otra cosa que te dicen que la combinación de tiempo y consistencia y volúmenes ingentes de trabajo y tal. Ujú. Gran defensor, ¿eh? Por supuesto, faltaría más. Eh, yo creo que el problema es el objetivo, en muchos casos, ¿eh? Esta es una conversación que yo tengo con mucha gente que dice, es que yo quiero ser entrenador profesional en la ACB, o yo quiero ser entrenador profesional en la LEPOR, o yo quiero ser entrenador profesional Yo soy entrenador profesional. ¿Cuál es el concepto de entrenador profesional? Entrenador remunerado no es lo mismo. Hay gente que no tiene pajolera de lo que está haciendo y entrena a 4 críos 2 veces por semana y le pagan, aunque sean negros. Mal, pero quiero decir, es remunerado, Sí. aunque sean B. ¿Cuál es el concepto o sea, cómo se definiría un entrenador profesional? Alguien que se dedica en cuerpo y alma a, a lo que hace, alguien que puede decir que el baloncesto o ser entrenador es su oficio, mm, alguien que es consciente de lo que significa ser entrenador y del impacto que tiene en la gente que tienes a tu alrededor, de la edad que sean, porque muchas veces se habla solamente de la gente que se está desarrollando y los que están creciendo y yo tengo la oportunidad de trabajar con profesionales también, incluso de NBA y pasar un rato con alguien no que les reconforta, sino que les hace volver a encontrar su identidad y que les vuelve a hacer sentirse cómodos en una pista o que refuerza ciertas cosas de su juego y tal, también tiene un impacto muy grande. Igual que el que no hace nada y tiene un impacto en quien tiene alrededor. Eh, yo me considero profesional. No soy entrenador de ACB, como digo, no soy entrenador de Negoro, no soy entrenador de Euroliga, yo soy entrenador profesional y tengo muchos amigos que entrenan en otros sitios del mundo, formación, y son profesionales. Y tengo amigos que han entrenado en ACB, en Leboro y en Eurocup y en tal igual, que ahora están en otros lugares entrenando en ligas que la gente no tiene idea de los equipos que hay allí, ni del nivel que hay, ni de todo, y son entrenadores profesionales también. Entonces, tiempo, consistencia, volúmenes ingentes de trabajo, ¿para llegar a dónde? ¿A hacer qué? Si no entrenas en la Leboro es un fracaso. Si no entrenas en la Le Plata eres un fracasado. Si no entrenas en la ACB eres un fracasado. Lanzo una reflexión, es mejor ser entrenador profesional en la Liga ACB como asistente, ganar 1.400 euros brutos mensuales, que ser entrenador profesional en Noruega y ganar 3.000 en una liga de menor calidad. Es peor ser entrenador en una academia en China con chavales jóvenes, ganar, como yo conozco a algunos, 4.000 euros netos al mes. 4.000 euros netos al mes. Que eso es un contrato, no sé, que 75, 80.000 euros brutos al año en España. Es peor eso que entrenar de primero en Leboro. Es que a mí me gusta la competición. Ah, vale. Entonces, porque tú decides que lo que te gusta es la competición o que te gusta estar en un país en concreto, en una liga en concreto o en un entorno en concreto, pero no significa que los demás no sean profesionales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que hay mucha gente que podrían dedicarse a esto y ser profesionales si expandieran su visión de lo que significa ser entrenador profesional. Y ahí va uno de los músculos, que es, por mi experiencia, es el idioma, que automáticamente multiplica por infinito el patio de tu casa. Tal cual. Yo creo, Oscar, aquí no sé si me comparará un poco la reflexión, que a veces es como una cuestión de quiero ese objetivo por la etiqueta que conlleva y por la repercusión que me va a dar a nivel de atención, fama, nombre, futuras ofertas después de haber pasado por X equipo en X liga, aunque haya comido mierda como el que más, aunque haya estado trabajando 16 horas por 1.400 euros, como tú dices. Y claro, a ella se te difumina la ruta, porque no la estás. Hablábamos antes fuera de cámara de las rutas que tú eliges, ¿no? No las rutas que son elegidas por lo que a ti te parece que es lo correcto o lo bien visto o lo que tiene repercusión a nivel de atención. Entonces, si afinas tanto el tiro, luego te pierdes cosas, porque no es lo mismo echar esa hora y decir, bueno, ya llegaré a algún sitio que me
donde pueda demostrar este conocimiento que estoy adquiriendo, que echar esta hora con el único objetivo y la única misión, la única obsesión de llegar a este sitio. Y si no llegas, ¿qué? Te lo compro, claro. O sea, por supuesto te lo compro. O sea, que no quiero que parezca esto un alegato a quién es profesional y a quién no. A lo que me estoy refiriendo, lo que quiero... Bueno, es que yo creo, Óscar, perdón, que eso lo define un poco cada uno también, ¿no? Claro, a eso voy. O sea, porque no tiene que ser profesional, porque el momento en el que decimos, no, profesional es el que puede vivir de... Bueno, un chaval que esté entrenando a 7 equipos de cantera y que no le dé el día para más, a lo mejor está cobrando 1.500 euros. Ese entrenador es profesional. Desde mi punto de vista, no. Pero a lo mejor desde el suyo, sí. Y luego Yo está creo, el valor de profesionalidad desde el punto de vista de constructo, a lo mejor más filosófico de cuánto tiempo dedico, cuánto esfuerzo, cuántas horas, cuánta dirección. esta última Lo que parte yo veo, sí. te la compro menos. Ujú. Porque por ejemplo, yo cuando trabajo eh, con chavales en etapas de desarrollo, en etapas de desarrollo ya cercanas al profesionalismo, eh, por hacerlo simple, estoy intentando traducir mentalmente a lo que les digo en inglés. El hecho de que tú seas remunerado un día implica que durante mucho tiempo, previo a, tienes que estar comportándote ya como un profesional. ¿Desde cuándo tengo que comportar? Desde que te dedicas a esto. O sea, quiero decir, desde el momento que tú le dedicas 4 horas semanales, 6 horas, 8 horas semanales a esto y tú quieres que esto sea tu futuro, desde ese momento tienes que dedicarte a ello de manera profesional. ¿Qué significa? Ser un poco más detallado. Vale. Dormir bien, comer bien, cuidar de tu cuerpo, estirar, ponerte hielo si te hace falta, ponerte crema reparadora cuando se te abren las yemas de los dedos después de estar botando balones de mierda, etcétera, etcétera. No saltarte las sesiones de recuperación cuando te has lesionado. Estudiar, no solo estudiar para clase, porque te tienes que estar formando y porque como eres un profesional debes de ser lo suficientemente listo como para saber que hay una lesión te puede retirar de lo que tú quieres hacer, sino además estudiar cosas que te pueden ayudar a ser un mejor profesional remunerado de lo que te gusta. Empezar a entender qué significa formar parte de un equipo, eh, nociones básicas de psicología, o de psicología, tío, la empatía, entender la empatía, entender que no siempre tienes razón en todo, que cuando estás en un vestuario hay mucha peña que piensa como tú y que tú te crees que tú eres el macho alfa de allí y no, y otra vez te crees que eres el pringao y tampoco. Y que dentro de un vestuario hay diferentes tipos de líderes. ¿Cómo voy a saber eso? Pues hablando con la gente que lleva más tiempo buscando ayuda. Ver baloncesto, leer baloncesto, escuchar gente hablando de sus experiencias. Todo eso es comportarse como un profesional. ¿Tienen que hacerlo esto cuando empiezan con 13 años? No, pero progresivo. Si tú no haces eso, porque, o sea, es del género imbécil pensar que sin hacer todo esto vas a conseguir ser del 0, no sé qué por ciento mundial que se puede dedicar a esto, ganar pasta para comprar una casa y tener la vida solucionada. Y todos los demás son o funcionarios de esto que se aprovechan de que el deporte les paga un salario haciendo algo que les resulta más cómodo que currar en otro sitio, o pasajeros de un viaje que pudo haber sido y no lo fue porque a lo mejor no le dedicaste todo lo que pudiste, o sufridores o accidentados de un viaje que salió mal por razones ajenas a ti, a pesar de que lo dejaste todo. No sé si, quiero decir, no sé si tiene sentido y eh, si tú no te comportas como un profesional y no te formas como un profesional, incluso antes de que te paguen, ¿por qué alguien te va a pagar? Porque a la gente cada vez le cuesta más pagar. Entonces tiene que elegir muy bien el tiro. Y tú ves cuando una persona está formada y cuando una persona quiere y lo tiene claro. De hecho, tú vas a ver a un tío de 16 años, 17, y parte del scout se basa en, este tío sabe por dónde va, sabe lo que quiere. ¿Por qué? Uf, mírale, el tío está ahí haciendo trabajo extra, es un tío educado, no tiene un mal gesto, está siempre escuchando, te mira ¿sabes? Y aprende. Y es como que tengo hambre, ¿y qué más puedo hacer? O sea, es un tío que tiene claro dónde quiere llegar. Y dice, como tengo claro el objetivo, le voy a meter todo lo que pueda. Eso es un profesional. Esto que dices, el chaval que entrena 4 equipos de cantera, no le da el día para más, gana mitad, es un profesional. Igual sí. No significa que todos, sí, pero igual sí, es un tío que se prepara los entrenos,
que es súper consciente de lo que pasa, que dedica tiempo a los chavales para saber cómo les van sus estudios, si alguno tiene un problema en casa, no es el tío que llega allí, venga, tíos, los conos, tío, que me tengo que marchar al siguiente, espera, entrenador, ¿puedo hablar contigo? No tengo tiempo, ya si eso mañana. Y a lo mejor tienes un chaval que tiene un problema en casa o que tiene, no sé, mil cosas. Puede ser o no, independientemente de que estés remunerado, independientemente de que te paguen bajo cuerda o no, insisto, lamentable. Lamentable. Y creo que es algo que nos debería avergonzar a todos como parte de ello, porque tampoco se oye el ruido que se debería de oír desde ciertos estamentos para que eso cambiara. Dicho esto, todos los que nos dedicamos al deporte entendemos, quiero creer, con otra dimensión y voy a intentar tampoco meterme en mucho jardín ahora, pero tenemos que intentar darnos cuenta que nuestros razonamientos se basan en incertidumbre y en imprecisión. Y que la incertidumbre mola mucho, a pesar de que nos hace sentir incómodos, sabiendo que la realidad es imprecisa. ¿Qué quiero decir? Saber dónde voy a entrenar el año que viene, saber si voy a tener contrato o no, saber que si el partido que viene va a funcionar lo que hemos preparado o no, ese tipo de incertidumbre es un fuego que a muchas personas, a muchos no nos gusta como entrenadores que no queremos tener todo planificado o como jugador que eras, pero es el fuego necesario para seguir haciendo lo mejor posible. Si no hubiera incertidumbre, el Madrid ganaría la Liga o el Barça todos los años. ¿Para qué vas a trabajar? Siempre descenderían los mismos, ¿no? Siempre jugarían los mismos. Esa incertidumbre yo creo que es innata a la vida y debe de ser así, creo, ¿eh? Y mola también que sea impreciso en muchas cosas, ¿eh? Porque le da un punto de juego, de que cualquiera puede ganarte un partido. Igual he patinado un poco ahí, pero creo que se me entiende lo que quiero decir. Y yo a esto, que se lo oí el otro día a un experto en inteligencia artificial, lo llamaba algo así como la lógica difusa. Es lógico, pero no es tan claro y cristalino como pretendemos muchas veces, ¿no? Yo me marché a China y me marché, y esto no sé si lo he contado, bueno, creo que lo he contado alguna vez en algún sitio. Yo me vine a China con mi familia, mi hijo 10 años, mi mujer, y toda mi casa la metí en un container. Y mi casa la alquilé. Quiero decir, nuestra casa es esta, es China. No me voy a ver qué pasa. Incertidumbre, toda la que quieras del mundo. Incertidumbre al máximo exponente. Y a partir de ahí, pues sí, imprecisión, que mola. Unas veces la imprecisión te toca las pelotas porque, chico, pero ahí, toque de atención y venga, dale, más. Y otras veces la imprecisión es algo que parecía que esta vez no y, pues sí, pues mira, voy. Como una manera de comprometerte, ¿no? También con esa decisión y de no de mirar atrás lo menos posible. El tema de llevarte toda la casa de vuestra casa a China, o sea, Es si, un, si lo he entendido yo, sí, es un approach, es un enfoque, claro. es un enfoque. Yo Precisamente recuerdo, para no entrar en el a ver qué pasa, ¿no? Porque al claro, final pues te está dando agua y ni estás poniendo todo el esfuerzo en una y a lo mejor estás más pensando en lo que has dejado atrás que en lo que tienes por delante, que es donde realmente no, no, vale no, tu tanto, esfuerzo. no tanto pensar en lo que has dejado atrás, sino pensar en que no hay atrás. Claro, para sustituir eso por lo otro, claro, a Claro, eso me refería. es un all-in, es Ahí está, un quemar los barcos, ¿no? ahí está. Llegamos, hemos descubierto tal, quemamos los barcos y de aquí no sale ni Cristo. Mm, Pues algo así, ¿no? mm. Eh, yo creo que no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. En la vida, cuando tienes que tomar decisiones, hay que enfocar con el láser a tope. Multitask, conozco muy poca gente que sea verdaderamente, no hablo de pijadas de que haces dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Hablo realmente multitask, muy poca gente, si quieres conseguir resultados como toca. Volviendo al tema de la incertidumbre y la imprecisión, ¿cuál crees que es el mayor miedo que tú percibes que hay en los entrenadores actualmente? Pues eso, la incertidumbre de que te despidan.
el miedo a, el miedo a que voy a perder mi trabajo y el sustento con la cantidad de horas que le dedico y que me lleva a tomar decisiones y a seguir razonamientos que no son los que me pide el cuerpo, que al final, curiosamente, te acaban llevando a lo que pretendías evitar. Eh, claro, es fácil decir, bueno, es que hay muy pocos entrenadores que se puedan permitir ser 100% fieles a su identidad y 100% fieles a lo que de verdad quieren hacer, porque claro, es que para eso tienes que ser un tío. ¿Y cómo crees que ha llegado ese tío ahí? O sea, para que tú tengas eso, tienes que haber pasado por el bautismo de fuego, que significa que tu identidad seas capaz de transferirla a equipos y que los equipos funcionen. Y eso no pasa inicialmente. Hay poca gente que coja un equipo y el equipo gane y diga, uy, fíjate, y luego después y sube de nivel, de peldaño, y luego y otra vez, y dice, es que este tío, que toca un equipo, equipo que toca, lo convierte en oro. No, tienes que pasar por épocas en las que, primero tienes que pasar por épocas en las que los resultados no sean buenos. Y que eso te lleve, esa incertidumbre también de si este es mi estilo o no, te lleve a seguir formándote. Y que a medida que tú te vas formando, vayas encontrando las teclas que se ajustan a la melodía que tú quieres tocar y cómo quieres que suene. Y si eres fiel a ello, con matizaciones y evidentemente tienes que ser flexible y adaptable, pues si curras y tal, al final siempre tienes algún momento en los que las cosas te van bien, yo creo. Pero en el momento en el que dejas de ser fiel a lo que tú eres y tienes miedo a que te despidan, es muy chungo trabajar, muy, muy difícil. Y es muy difícil negociar, también te digo. Es muy difícil negociar pensando que me van a echar, no puedo pedir esto, no puedo pedir esto otro, es muy difícil porque siempre vas con miedo. Y luego te das cuenta de que realmente no. O sea, el miedo echa más gente de este mundo de alto rendimiento y de la élite que la mala ejecución y los malos resultados. Como el tirador. O sea, no, yo fui, quiero creer que fui un todoterreno en muchas cosas que después hubo un momento que se especializó un poco más o se le conoció un poco más por tirar, pero yo con 19 años no tiraba de tres y antes de los 19 años menos todavía. Y a base de tirar y tirar y tirar, al final, bueno. Y luego cuando me retiré hice una especie de código del tirador, así Lo que tengo lo, aquí lo puse por ahí en abierto. algún lado. Lo Y tengo el, aquí abierto. y el código del tirador se fundamentaba en, no me acuerdo si era la primera o tal, pero era como el tirador tira y si fallas tienes que seguir tirando, ¿no? Y el que no tiras es el que, Si estoy bien, tiro. Si no estoy bien, tiro hasta que esté bien. Ese es pues por ahí van los tiros, más o menos. Ahí el primer punto. tienes que seguir entrenando, obviamente, ¿no? En el caso de entrenador sería tienes que seguir formándote y creciendo, pero el peor tiro del mundo es el que no tira, siempre. Porque incluso el peor tiro del mundo suele tener rebote. Lo hablábamos antes fuera de micro, que al final se puede hacer este traslado al miedo a tomar decisiones de los entrenadores con el miedo a eh, fallar del jugador, que al final te lleva a salir a empatar, ¿no? Como dicen los futbolistas, a salir a no fallar, ¿no? A no equivocarme. Y es que el final de cualquier camino es el cierre de una etapa. O sea, al final te van a acabar echando, te vas a acabar te vas a acabar yendo. Pero claro, no es lo mismo que las etapas terminen habiendo tomado tus propias decisiones que habiendo actuado por el contexto bajo ciertos miedos, donde además, paradójicamente, las consecuencias de esas decisiones suelen ser bastante peores. Es decir, los partidos, yo se lo digo mucho a los jugadores con los que trabajo, o sea, cómo evalúas un partido tuyo donde no has tomado decisiones por una evitación del miedo. No se puede evaluar porque has pasado de puntillas por ese partido. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Obviamente, si acaba un partido con un 0 de 10, pues el malestar va a ser muchísimo mayor, pero vamos a poder hacer cosas con ese 0 de 10. Pues qué tiros volverías a tirar, cuáles seleccionarías de manera diferente, cuáles crees que han sido tiros por tengo que meter una ya para abrir la lata. Y eso ya otra. Por lo menos te tenemos la información. Una información jodida, por supuesto, a nadie le gusta hacer 0 de 10, pero por lo menos hay información, ¿no? Creo que con los Pero entrenadores es un poco lo mismo.
Sí, a ver, yo creo que hacer un 0 de 10 no tiene que molestar. Creo que te tiene que joder. Pero te tiene que joder de manera constructiva. Un 0 de 10 es un mensaje. Puede ser un mensaje táctico, puede ser un mensaje técnico, puede ser un mensaje psicológico, de manejo del estrés, de ansiedad, de precipitación, de, de un exceso de absorción de responsabilidad. Puede ser un mensaje de consistencia en el trabajo. Un 0 de 10 no es malo, es un mensaje. Depende de cómo interpretes el mensaje. Lo que es malo es pensar que un 0 de 10 es significativo de que has tenido muy mala suerte o de que eres un paquete. Un 0 de 10 es mensaje, tengo que ir y revisar mis tiros. Tengo que mencionar esto de una manera constructiva con mi entrenador, a ver cuáles de esos tiros están bien elegidos o no, dependiendo de qué quiere o qué necesita tácticamente el equipo en ese momento. ¿Cuál ha sido mi interpretación táctica a nivel individual de mis ventajas? Luego tendré que analizar si es que hay un problema con mi mecánica, con mi equilibrio, con mi trabajo de pies, con mis caderas, con lo que sea, con mi agarre, mi control. Luego tengo que dar una vuelta al tema de ahora que pienso, los primeros 3 tiros fueron súper precipitados, parecía que es que tenía que meter una como fuera y los últimos 3, o a lo mejor los últimos 3 me los tiré ya como, hoy menudo día tengo hoy, venga, tiro, da igual. Y no he sido capaz de ser consistente con todo eso y al final el tirador, bueno, el tirador, por seguir estirando el chicle del símil, el tirador funciona con una batería y la batería transfiere confianza y se descarga y se carga. Se carga con trabajo y se descarga con errores o con falta de oportunidades, pero siempre se carga con trabajo, siempre, para volver a recargar, y incluso durante el partido. En el partido fallas un par de ellas y dices, venga, vale, a ver, ¿qué hay que hacer ahora? Eso también se aprende, ¿eh? Pues ahora tengo que hacer cosas que no requieren ejecución precisa. El rebote, un close-out, una situación defensiva, una rotación, una comunicación, un bloqueo, un tal, que no requieren ejecución precisa en el resultado, me refiero. Y ahí recupero confianza y cargo. ¿Por qué? Porque mis compañeros confían en mí, porque me estoy dando cuenta de que yo puedo hacer más cosas en el campo. Y, y tu presencia en el campo es lo que te da oportunidades para tirar. Y tu trabajo y tu formación en el mundo del alto rendimiento te da oportunidades si trabajas y si analizas los mensajes que te manda la vida. Por eso cuando te echan de un curro, que a mí me han echado, cuando te echan de un curro tienes que analizar el mensaje. ¿Pero qué diferencia haces tú entre... Yo hablaba de molestia, de que es realmente un 0 de 10 va a molestar desde un punto de vista fisiológico, de esa sensación de, joder, vaya mierda. Otra cosa es lo que yo hago con esa información, que creo que ahí hemos alcanzado un punto similar. Pero tú hablabas de la palabra de que te tiene que joder. No sé si haces Mira, un matiz distinto entre esos sí, dos. sí, a mí me puede molestar no haber metido, porque creo que los tiros son buenos, pero me tiene que joder porque para que yo pueda tirar hay mucha gente trabajando. Y me tiene que joder hacer 0 de 10 porque tengo pivots que están poniendo bloqueos que se juegan el físico y las faltas y su presencia en el campo y sus contratos, y yo estoy tirando y hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces me tiene que joder. No significa que yo O sea, sea el... para ti es un nivel más, ¿no? Es un nivel Un nivel más. de dolor más. Es un Es nivel un de nivel de dolor dolor más, vale. más. Sí, Que se no puede sabes si era utilizar. una cuestión de escala o de No, diferentes es escala. ramos. Es Vale, escala vale, de vale. molestia, si quieres decirlo de Ok, esa manera. vale, vale. Yo me acuerdo, tíos que trabajaban como bestias poniendo bloqueos y tal, creando situaciones de juego para que tú luego después, cuando tú juegas un sistema, tú juegas un sistema para castigar espacialmente y a nivel físico a la defensa. Sí. Pero para que eso suceda, o sea, tú tienes gente corriendo y moviéndose todo el rato y tienes gente jugándose el físico y llevándose codazos y llevándose golpes
y arañazos y llevándose ahí faltas que les quitan de estar en el campo y de poder hacer su trabajo y por ende que ponen en riesgo también sus contratos. Hablo a nivel profesional, o alto rendimiento. Y tú eres responsable de optimizar lo que el equipo y lo que ese esfuerzo individual y colectivo ha proporcionado. Hay que diferenciar aquí también de culpabilidad y responsabilidad. Eres responsable de hacer todo lo posible para que no suceda el 0-10. No significa que seas el culpable y que te fustigues sin ningún tipo de razonamiento y análisis a posteriori. Estamos entrando un poco en el agujero, en la madriguera del conejo, no sé si saldremos de ahí. Interesante está siendo eso, seguro, por lo menos desde mi punto de vista. 100%. Aquí recuerdo una anécdota que me contó Sane Meterio hablando hace poco con él, de Navarro, cuando un día hizo 1 de 11 en triple. Y hablando con él, le dijo, como en plan, su lenguaje, su conducta verbal era totalmente proactiva en el sentido, bueno, es que esto significa que yo sé que en el siguiente partido voy a hacer una regresión a la media, pues si he hecho 1 de 11, pues todo lo que tenga que hacer hasta que eventualmente me acerque a ese 40 y X% que tuviera en triple en Tal cual. ese año, ¿no? Tal Y cual. me creo que era su primera experiencia con la selección y fue como, hostia. Claro, a Navarro le jodería hacer 1 de 11, por supuesto, pero él ya estaba pensando que eso Claro. iba a tener un impacto en el siguiente partido, lo cual está muy de nuevo relacionado con tu primer punto del código mental del tirador, que es seguir tirando. Si el contexto es el adecuado, obviamente. Que para Navarro Sí. había muchos contextos adecuados para acabar tirando. Eso también se lo había ganado él, por supuesto. Claro. Yo era mi... Fer y yo jugamos juntos cuando Fer debutaba en la ACB, en Valladolid, y yo esto era lo que utilizaba siempre. O sea, yo siempre pensaba que tuve varios años, 2 o 3, no me acuerdo, que estuve en torno al 49, 50% en tiro de 3 en Liga ACB, y yo, mi razonamiento no era, tengo que tener un 50 todos los días, mi razonamiento era, me da igual, yo tengo que llegar al 50 al final del año, y había días me voy a Lugo y hago un 0 de 5. Pues, vale, ok. Análisis me jode mucho, en aquel momento por Gaby Fernández, Guille Rejón, que se jugaba el pescuezo poniendo bloqueos y tal, y por el otro y el otro y el otro, y al final pues hacía lo que hiciera falta para que cuando tuviera esa oportunidad, pues eso, estar al nivel. Al final esto es un poco también, o sea, salirte del baloncesto de formación y entrar en el baloncesto de élite y alto rendimiento y profesional a nivel importante. Esto no es un kindergarten, o sea, esto es injusto, es una jungla, es jodido, es crudo y no todo es preciso ni cierto, pero tienes que hacer todo lo posible para ser un tío que los demás quieran tener a su lado, a todos los niveles. ¿Cómo te desarrollaste tú como tirador? O sea, a los 19 no decías que no estaba dentro de tus habilidades, de tu repertorio habitual. ¿Qué proceso seguiste? Y entiendo que en algún momento eventualmente entró la parte psicológica, si no, no existiría este código con 17 puntos, creo que es, si no me equivoco. Aunque el primero sea el más importante, efectivamente, 17 puntos. Tendría que revisarlo, el código ese seguro que tengo. Esto es de 2017, por lo menos la data del artículo donde lo he leído de 2017. Pero si han llegado a estas 17 conclusiones, entiendo que ha sido algo a lo que le has dado muchas vueltas durante los años que estuviste jugando, ¿no? Yo creo que ese código es previo, debe ser del 14 o por ahí, casi seguro. Bueno, hubo diferentes personas clave no voy a decir mi transformación, mi desarrollo como jugador de baloncesto. El trabajo individual con Miquel Nolis, el Juventud de Badalona, horas y horas y horas y horas. La confianza de Gustavo Aranzana en Baloncesto León, de Ramón Fernández, que era el director deportivo, el GM, el manager general de Baloncesto León en esa época, que me lo dijo claro en una reunión, me acuerdo además, en la pretemporada cuando yo llego y me dice, yo creo que puedes jugar en la CB, pero no tengo tan claro que te puedas quedar en la CB y ser un tío importante si no tiras. La influencia de Xavi Fernández ese primer año y de Harold Presley el segundo,
de qué significa ser un profesional y lo que hay que hacer para meter y para tirar como Dios manda, tanto de ejecución como de repeticiones, como de enfoque mental, como de diferenciación de lo que es el entrenamiento de volumen del entrenamiento efectivo. Eh, y luego entrenadores que, bueno, que creyeron que yo podía hacer cosas desde ese ángulo de ser un tirador, Bosa Malkovich en Limos, Manel Comas, eh, gente que hizo cosas para que yo estuviera en la posición de Luis Casimiro, que gente que hizo cosas para que yo estuviera en la posición de poder tirar de esa manera. Y luego, pues horas, a lo bestia, a lo bestia, muchas horas, con alguien al lado y solo, muchas horas solo. Yo creo que no hay secretos. No estar conforme, desafiarte continuamente, cada tiro es un desafío. Pues ahora paraba, me acuerdo, ahora paro izquierda, derecha, ahora derecha, izquierda, ahora en salto, ahora más abiertas las piernas, ahora más cerradas, ahora con este ángulo, ahora sin bote, ahora con bote, ahora después de la finta. Y ahora tengo que hacer tantos desde este sitio, y ahora tengo que hacer tantos desde este otro sitio. Y tengo que acabar haciendo esto, y tengo que meter limpias estas, y siempre buscando algún tipo de desafío que empujara esos límites. Y luego, que yo creo que es la parte fundamental, atesorando muy bien mi batería de confianza. Muy protegida, intentando que no me la toque nadie. Juegue, no juegue, reciba tantos pases o tantas situaciones por partido o no, me pasen tarde o no, intentar que eso esté lo más intacto posible, porque eso es lo que me daba el equilibrio. Margal me dijo lo mismo, que él creía que no había ningún secreto, que eran horas y sobre todo horas con intención y horas de calidad y horas centradas en el proceso. Él me decía que en los primeros partidos que su hermano desde fuera le decía, pues este tiro ha sido más precipitado, tu mecánica ha cambiado, y él llegó a un momento en el que únicamente se centraba en las sensaciones que le generaba el tiro para saber si ese tiro había sido un acierto. Luego a nivel resultado ya sabemos que puede cambiar, pero si yo siempre tengo esa estructura y las propias sensaciones me refuerzan un acierto previo al propio del baloncesto, que es que la pelota entre por el aro, seguramente a largo plazo voy a construir una relación con el tiro muchísimo más sostenible y bastante más sólida. Y esto que acabo de comentar creo que toca varios de los puntos que tú también transmites en el código, si no estoy equivocado. Claro, fíjate, y a nivel psicológico, si tú estás trabajando con alguien que tiene problemas para meter o que le falta confianza, normalmente el mensaje que se envía, corrígeme si me equivoco, es acuérdate de las sensaciones que tuviste cuando metiste y, y reproyéctalas en el visor, porque eso es lo que te llevará a dar los pasos necesarios para que se repita, ¿no? Ahí está. Vale. Yo lo que intentaba o lo que siempre he intentado transferir es acuérdate de las sensaciones que has tenido cuando no has metido y cuando no ha salido lo que tú pensabas y relaciona esa sensación con el combustible que va a hacer que puedas seguir metiéndole caña a esto para que la batería vuelva a cargar. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, ¿eh? Cuando tú piensas solamente en las sensaciones que molan de cuando tú metes y el resultado es el óptimo, tiendes a precipitar y a eh, intentar encontrar el estado óptimo de ejecución pensando que solo la dopamina del resultado te va a servir para seguir trabajando. Eh, y sin embargo, yo creo que si tú eres capaz de mantener el equilibrio cuando las cosas no van bien y utilizas lo que no funciona como combustible para seguir trabajando, eh, sí o sí, ese trabajo te va a llevar a conseguir mejores resultados en lo que estás haciendo. Si tiene sentido. Vale. O sea, O sea, son malos momentos. yo tiro, por Sí. ejemplo, ¿vale? Y yo tiro y sé que para poder tirar bien y meter bien hay ciertas cosas que tengo que hacer que conllevan un gasto. Un gasto calórico, un gasto, si quieres entramos a tocar la ventana de atención también, pero un gasto en cuanto a cómo es mi ventana de atención y mi focus en lo que estoy haciendo, un gasto en cuanto a
Es que sé que hay veces que ese tipo de trabajo no apetece porque, a ver, seamos honestos, o sea, tirar y tirar y tirar no es muy divertido. O sea, es divertido cuando tiras 3, cuando tiras 700 todos los días no es nada divertido. Eh, entonces yo, si quiero meter y no ser un tío que mete un triple y que debería de celebrarlo, esto que decimos siempre cuando juegas y tal, es de, este tío no mete, deberías de quitarte la camiseta y celebrarla como si fuera un gol, no como si fuera un triple. Yo creo que si quieres ser un tío consistente en tu tiro, tienes que ser alguien que para ti tirar sea algo que viene casi natural y que estés familiarizado más con el error que con el acierto. Y que el fallo te haga sentirte cómodo, porque el fallo te está enviando, como decíamos antes, un mensaje. Hace falta más reps, hace falta más horas, hace falta cambiar algo, hace falta trabajo de gimnasio. Me encuentro que cuando tiro solo de brazos, me faltan patas. Me mantengo demasiado tiempo en el aire, tengo que soltar un pelín antes, tengo que trabajar en tal, de ciertas distancias bien, pero luego me falta tacto, tengo que trabajar en el tacto. Te está mandando mensajes. Si tú eso lo extraes del fallo, yo creo que es cojonudo porque te está dando la guía de lo que tienes que hacer para trabajar y el trabajo, ese volumen de trabajo con la consistencia adecuada, con la actitud de trabajo y el enfoque adecuado, y si le añades la pirámide, el top de la pirámide, el talentito que tú tengas, más o menos, eso te va a llevar a un resultado mejor que antes, seguro. Trabajo, consistencia, actitud y tu parte de talento, pirámide donde la parte de abajo es lo más importante, eso te va a llegar a mejores resultados, seguro. ¿Hasta dónde? Chicos, no sé. A Navarro le puede llevar a la NBA, a la Euroliga tal y cual, y a Oscar Llebra le llevó a la CB y a la selección española de refilón. Pero te lleva algo seguro, Algo mejor, eso 100%. algo mejor. Bueno, baloncesto, extrapólalo, ¿eh? Yo trabajé con implantes Sí, de sí, venirme sí. a China. O sea, que es que yo creo que es bastante transferible, transversal a Antes, otras cosas. antes de venirme a China yo trabajaba como consultor, conferenciante y tal, en congresos de recursos humanos y con empresas y todo esto, y esa pirámide la utilicé 700 veces. Lo curioso de la pirámide, por hacer un inciso, es que depende de a qué te dediques, es verdad que hay ciertas variaciones, porque hablándolas con un amigo muy famoso que es actor, él, por ejemplo, colocaba el top de la pirámide del talento, la ponía abajo del todo, porque decía que no, tú no podías actuar si no tenías talento, por mucho trabajo, actitud y constancia que tuvieras. Se la compro también. Las artes escénicas yo creo que es algo diferente. Escénicas son escénicas, perdón, las artes. Le voy a dar una vuelta a todo esto que me has comentado. Dale Me caña, gusta mucho. Me hace pensar, sobre dale, todo. dale caña. Pues Que nada, pa- que- hacemos la parte 2 y me dices, todo aquello que me contaste, nada, tío. no creo, no creo. Oscar, esto te lo quería hilar con... siempre cuando hablo con exjugadores que han vivido épocas pasadas, me interesa cómo se percibía la psicología en tu etapa como jugador. Tanto el recibir la ayuda como el trabajarla al final este trabajo de tiro es, bueno, tú mismo lo dices, el código mental del tirador, ¿no? O sea, creo que está inherente, pero era algo de lo que se hablara, se conversaba sobre esos temas, sobre sufrimiento, sobre el gilipollas del entrenador no me pone, estoy fatal, estoy todo el día pensando sobre esto, dándole vueltas. ¿Qué percepción tenías tú? Sé que es una pregunta muy general, pero bueno, si te lo quieres llevar a algo más concreto, alguna anécdota o a tu propia relación con este ámbito, y a partir de ahí vamos tirando, pero siempre algo que me genera curiosidad, el eh, cómo se iba construyendo un poco esa disciplina en un contexto de élite. Bueno, yo considero que los del 74 fuimos una especie de generación puente entre, entre gente que, no sé, gente que, por ejemplo, tocó, cuando yo debuto, yo debuté el último año de EPI, creo que el último año también de Fernando Romay, yo jugué contra Dusko Ivanovic, o sea, Hostia. eh, y luego, pues, claro, yo jugué contra Ricky Rubio,
con Rudy en la selección, que Rudy tenía 18 creo, y no sé, quiero decir, entre lo que sucedía en aquellos primeros pasos y lo que sucedía cuando yo me fui, pues imagínate, ¿no? Afortunadamente muchos cambios, no los radicales que a lo mejor deberían de haber sido, pero muchos cambios, una evolución. Pero aún así, yo considero que el tema de la psicología era un campo exclusivo del entrenador y de la sala médica. El gabinete psicológico de todos los clubes era la mesa o sea, la camilla de vendaje, tú lo sabes, o de rehabilitación. Te voy a poner el ultrasonido y empezabas a hablar y un día tal y al día siguiente empezabas a contar y cada vez contabas más. Y acababas de entrenar y se juntaban dos allí haciendo rehabilitación o poniendo el hielo o charlando después y hablabas de no sé cuál. Eh, yo creo que no había un entendimiento más allá de vamos a tomarnos una cerveza y me cuenta. A este le veo jodido, a ver si se le quita la tontería de una puta vez. Le veo un poco distraído, tal, pues que se centre, que se deje de hacer gilipolladas, que sé que anda por ahí, aparte de lo que tiene que estar haciendo entrenando y tal, anda, que si ahora dice que va a estudiar informática. Por poner algún ejemplo. Puf, una tontería encima de a ver si lo deja con la tronca esa que está, que me vaya tela. Pero nadie hablaba con él, nadie, o sea, nadie averiguaba qué es lo que estaba pasando. Todo el mundo se enteraba de las cosas cuando a lo mejor ya era tarde y el que era capaz de verlo antes era el que le iba bien las cosas y era el que tenía la suerte de tener un entrenador o alguien cercano o alguien del staff o un compañero que te decía, no te veo bien, te vamos a tomarnos algo a cenar y me cuenta. Eso era raro. Yo tuve alguno. Guille Rejón, por ejemplo. Guille Rejón. Por eso yo siempre digo que el baloncesto, esto que dices, te deja un montón de amigos, mentira. Amigos del baloncesto, pocos. Pocos, digo 20 años después de que te retiras y tal, ¿eh? Amigos, pocos. Que Pocos. prevalezcan, ¿no? Cuando, después de tanto Que tiempo. prevalezcan, porque los amigos son los que entienden, los que sacrifican, los que empatizan y tal, y de esos en nuestro mundo no hay muchos. Hay colegas, gente con la que me llevo bien, gente con la que puedo irme de fiesta, gente con la que puedo estar en un entorno guay, pero cuando necesitas de verdad, de verdad, de verdad, se empiezan a caer, tal. Y a medida que va pasando el tiempo, ni te cuento ya. Y si te vas a otro continente, ni te cuento. Ni te cuento, ¿sabes? Entonces la psicología no existía y yo creo que no se le daba el enfoque que tenía. ¿Cómo se veía? Pues, en los últimos años, que yo recuerdo que Melilla, ¿cómo se apellidaba? Un psicólogo Carlos, trabajó con Melilla tangencialmente en alguna ocasión y yo sí que tuve alguna conversación con él. Yo creo que hay dos problemas con el psicólogo dentro del mundo del baloncesto en concreto. Uno es que los entrenadores siguen considerando que el psicólogo se inmiscuye en cierta manera en un área que ellos creen que debería ser suya, que es conocer al jugador y sus vísceras más profundas para saber qué tecla tocar, y si eres tú el que obtienes esa información, yo ya dependo de ti, de que me lo cuentes, si es que me lo puedes contar, porque algunas cosas no deberías de contármelas siguiendo un cierto código con quien te las ha contado, y me lo tendrías que filtrar, y claro, ya no sé si el filtro que me vas a dar es el que a mí me interesa, porque al final yo soy tu jefe. Y la segunda es por parte del que se confiesa, de aquella manera, que no sabe hasta qué punto puede confiar, porque claro, es que el psicólogo para quién trabaja. Trabaja para el entrenador, trabaja para el GM, trabaja para el club, trabaja para mí, me quiere hacer sentir bien a mí, o lo único que quiere es averiguar para luego contarle a... Pero claro, si yo me dices que me abra a ti, porque hay un problema que atajar, y yo me abro a ti, y luego tú se lo cuentas, y eso se utiliza de otra manera, porque no todo el mundo utiliza la información de una manera ecológica. Es así. Volvemos a lo mismo, esto no es un kindergarten, esto es una jungla. Y como alguien sepa que tú tienes un problema, una cierta debilidad, una cierta querencia a una inestabilidad, eso se utiliza o sea, ese mensaje se queda eh, dentro de la cabeza de quien tiene que tomar la decisión, y cuando llega un punto clave, crítico de partido donde tú tienes que tomar la decisión y miras así,
tú le ves aquí el mensaje a ese tío. Y a la hora de tomar la decisión, es difícil. Que no te hayas quedado con la etiqueta de algo que te ha contado el psicólogo que le pasa a fulanito de tal, ¿sabes? Ya. Entonces tú dices, para que lo utilicen. Y luego yo sé clubes, yo lo sé, a ciencia cierta, que hay clubes que han utilizado eso para negociaciones contractuales, para bien y para mal. Entonces, me voy a abrir yo a que... Hay muchos jugadores que tú lo sabes que se están tratando a nivel individual que no lo cuentan y el que lo cuenta, muchos de ellos lo cuentan a posteriori. Muy triste, ¿eh? Muy jodido, Sí. muy jodido. La tendencia es más utilizarlo de manera privada, como un agente externo al club. Yo contrato, bueno, sí son tantos y tantos jugadores Claro. que tienen la opción en su club y prefieren algo fuera, o jugadores que, pues, por desgracia, la gran mayoría de clubes todavía no tienen esa figura implementada en la estructura, ¿no? Pero lo veo en un contexto complicado porque, claro, hay que ver. Esto me dijo una frase alguien que para percibir esto, para tener una idea clara, tienes que ver quién le paga a esa figura, ¿no? Para realmente saber pues, de dónde recibe el dinero, va a ser un poco lo que se asocia a su interés, que es jodido de verlo, pero... Voy a lanzar un símil Mm, y no pretendo ofender ni muchísimo menos. Y quiero que me entiendas, voy a intentar que me entiendas por dónde voy. ¿Eh? O sea, mm, ¿por qué el psicólogo no puede ser un servicio externo que el club provee dándote una serie de opciones para que tú te encuentres bien? Quiero decir, ¿por qué el psicólogo tiene que formar parte del Estado? A mí es Eh, una pregunta que me me decía el otro día interesa. un tío, Mm, dice, joder, como un dentista. Todos los clubes tienen un tío, porque tú sabes que para un deportista la higiene dental y las uñas de los pies son fundamentales. mm, Eh, todos los clubes tienen un dentista o dos de cámara que dice, vete a ver a fulanito porque antes de que tengas una caries, te produzca una rutina de fibras, vete a que estés de confianza, que estés de baja, que increíble. Y el dentista no forma parte del Estado. ya, La salud mental es más importante que la salud o sea, perdón, la salud mental que la dental o viceversa. Al final sigue siendo salud y sigue siendo algo que tienes que tratar. Que tiene otros valores y otras, sí, vale, pero a lo mejor el psicólogo tiene que ser como, no sé, como los abogados que tienen algunas empresas que no forman parte del staff de la empresa, o de la mm, directiva de la empresa. claro, Y estamos intentando colocar con calzador la figura de un tío que trabaja con algo tan, o sea, que trabaja con algo tan sensible como la información que alguien guarda en su cabeza, en un mundo donde la información y los estados de ánimo y la confianza es una divisa que mueve todo en nuestro mundo. Es la divisa que todo el mundo, claro, saber cómo está un tío de coco, ¿sabes? ¿Cómo vas a confiar en eso? Si siempre te dicen cuando juegas que no muestres de lo que contaba Fer en el podcast. No, que me decían que no mostrara, que mi cara de póker siempre. Al contrario, no le des ni una sola pista y tal. Dice, bueno, no doy una pista al contrario, que me parece bien, yo hacía lo mismo, pero claro, luego viene un psicólogo y te dice, cuéntame todo, te cuento todo y a dónde va, o sea, dónde se va, de qué manera se va a compartimentar, dónde está el silo de esto, dónde están ya, los límites. ¿Esto quién lo va a escuchar el presidente también? Pues claro, muchos clubes tienen medios de comunicación tan afines al club, que se enteran de cosas antes que los jugadores. ¿Cómo sé yo que lo que yo iba a contar no llega a este? Y el jugador le da vueltas y dice, pues no, lo siento. No. Entonces se busca algo particularmente, pues perfecto. Mira, en nuestro club tenemos estos tres tíos que hemos trabajado con ellos, espectaculares. Si quieres que te echen una mano y tal. Son de confianza absoluta. Magnífico, creo, ¿eh? me gusta la idea, la verdad. No lo había pensado nunca como algo externo desde un punto de vista de patrocinio. Al final, pues los equipos tienen bufetes de abogados que patrocinan, los de los dentistas, o sea, hay millones de historias. ¿Por qué no una clínica psicológica o dos? O
o Sí, sí, una pero con varios profesionales, perdona, bueno, no sé. elimina la parte del patrocinio. No es un patrocinio. Es una referencia. Es como cuando tú dices, tú llegas Sí, también. y fichas en Granada. Y yo llego ahí, Ujú. oye Javi, tío, acabo de fichar en Granada. ¿Dónde puedo ir a comer el menú del día todos los días? Casero, Ya, barato y con variedad. Y tú me dices, vete a fulanito. Fulanito no trabaja para el club. Ni ya, tú te llevas un porcentaje de eso. Pero tú recomiendas algo que te va a alimentar bien sí, porque consideras que para mí va a estar bien y voy a pasar allí, pues eso, muchos días. Por lo ujú, mismo, creo, ¿eh? No sé, a mí me parece sí, sí. Ujú, ujú. que Sí, no, podría. me estaba sonando me estaba sonando a patrocinio porque en mi cabeza estaba sobreentendiendo que, pues si eso se da, el club a lo mejor paga X parte de esas sesiones y la otra parte el jugador, o no, o dependiendo de la entidad. Entonces, bueno, estaba ahí Sí. la- trazando ideas en mi cabeza, por eso he mencionado el patrocinio, pero bueno, creo que no es la palabra más acorde. No, no, sí, no, o sea, es una Vale. matización, quiere decir que no tiene que ver, o sea, que no es porque la clínica tal que nos patrocina mandamos a Ujú, nuestros jugadores allí, que también puede ser, ¿eh? Que claro. también sucede, tú sabes que sucede en muchos Ujú, clubes. Igual que pasa ujú, con el de talleres, no sé cuál, para que lleves ahí el coche. ya, Yo creo que lo más importante en ese sentido es que el jugador cuando piensa dice, o yo por lo menos lo pienso así, siempre vas a ser malinterpretado por alguien. 100%. Pues imagínate si tienen información tuya que tú no quieres que tengan, Ujú, es que además no vas a tener la oportunidad, la mayoría de veces no tienes oportunidad de defenderte. Y por la exposición que tiene lo nuestro, porque no es, en eso sí que se diferencia, tiene una exposición diferente a currar en una compañía, en una fábrica. Por la exposición que tiene no vas a tener la oportunidad de defenderte y no vas a tener la oportunidad nunca de explicar el porqué y de dónde ha salido eso y cuál es el contexto. Y entonces ujú, dices, pues para eso me la como, me la como. total. ¿Tuviste algún momento crítico con tu apartado mental mientras jugabas? Sí, Que ahora a posteriori hubieras dicho, bueno, pues hubiera trabajado o no, pero lo hubiera llevado de otra manera. O un momento. sí, sí, la Copa del Rey de Granada del 90 y, bueno, ya me acuerdo, 94, 95, no me acuerdo. Que en aquella época creo que era Marca, hacía una especie de encuesta con los entrenadores y decían, ¿cuál creéis que va a ser la revelación de la Copa del Rey? Y creo que hubo de los 8 equipos, había, no sé, 3 o 4 entrenadores, como Bradovic, algo demás, que decían que Oscar Lleva. Y ahí bueno, pasé unos, unos sub y bajas mentales de me creía Dios, algo de la presión y tal, y me acuerdo los primeros 2 tiros, me acuerdo como si fuera ahora mismo, los 2 primeros tiros libres contra Manresa, con el TDK que gana la Copa del Rey allí, me temblaban las piernas como en mi vida. Y yo ahí ya llevaba minutos de liga, ¿eh? No acababa de debutar. Ujú, Titular y tal, y me temblaban las piernas. Y yo dije, ¿pero esto qué es, tío? Y te soy sincero, no me acuerdo qué hice, que cambié, pero me acuerdo algo así como que empecé a pensar, digo, tú eres gilipollas, ¿qué estás haciendo, tío? La Copa del Rey, aquí no, ¿sabes? Tienes que hacer el trabajo tal. Y luego a mí me ayudó mucho, bueno, enlazándolo con otro momento. Otro momento fue eh, un partido que jugamos, creo que fue con Valladolid, en el nuevo campo ya de Manresa, en el Old Congost, y que antes de partido me encontraba fatal, mal de sensaciones, de estos días que además te cuesta hasta calentar. Estaba en el vestuario en la charla previa y estaba como, uy, tío, va a ser, bueno, o sea, de los días que te van a echar, o sea, no es que no juegues, te van a echar del club. Y vino alguien, tío, y me dijo algo, sin tampoco identificar muy bien lo que yo estaba pensando, me dijo algo como, dice, tío, venga, va, que hoy vamos a currar juntos y tal, no me viene. Eso de vamos a currar juntos, ahí me dijo, sí, yo no estoy peleando esto solo. Pues si yo tengo a fulanito y a menganito y a menganito están conmigo, y aquí todo el mundo va a correr y a pelear y a empujar y a defender y a tal, y estamos todos juntos, y si perdemos, perdemos todos juntos, y si ganamos, ganamos todos juntos, que esto no va de mí. Y me acuerdo que ahí fue como, hostia, y a mí eso me moló mucho, eso me cambió, esa sensación la mantuve durante mucho tiempo. Cada vez que llevaba, miraba así y decía, pues que no soy yo. ujú, Que tenga buenas sensaciones o malas sensaciones yo, lo único que va a determinar es qué porcentaje de protagonismo voy a tener yo en el outcome, en el resultado. claro. Nada más, nada más. Y eso me lo guardé durante bastante tiempo. Me posicioné, ¿no? Es como me posicioné yo a mí mismo dentro de la realidad de donde estaba y lo que estaba haciendo. Claro.
justo. Y entonces desaparece, ¿sabes? Desaparece como... O sea, era una especie de coste absurdo de un liderazgo absurdo. Ujú. Te quita un poco la losa, ¿no? A veces nos Claro, ponemos ciertos pesos que no nos corresponden ponte el o que que te nos toca. corresponden en un rango menor, claro. Te toca el que te toca. Ponte Mm, el que te toca. Pero claro, el coste de ese peso lo tienes que haber pagado en la semana de entreno. también. Mm. No porque te vaya bien un partido. ¿Cómo llevaste esa retirada, Oscar? Mal, Los 2 años y medio, eso, ¿qué hiciste? ¿Qué pasaba por tu cabeza? muy mal. Lo llevé muy mal, lo llevé muy jodido. No entendía nada. ¿Qué cojones me ha retirado? Pues, ¿pero por qué? O sea, si yo le he dado esto la vida, Ujú. ¿por qué de repente ya no? O sea, en ningún sitio, ni por mil, en ningún sitio, en ninguna división, en ninguna categoría. 471 partidos creo de ACB, más Francia, más Irán, 3 o 4 Copas del Rey, competición europea, All Stars, mejor Los debutante Juegos de los Juegos de Atenas. los Juegos de Atenas, mejor debutante del año de la Liga ACB, o sea, mejor rookie, o sea, nada, cero, ni mil. Así de repente, ¡pap! Y yo lo llevé fatal. Estaba enfadado con el mundo entero, bueno, con el mundo entero, estaba enfadado con el puto baloncesto, con el mundo del baloncesto. No entendía nada, lo llevé muy mal. Entonces dije, fuera. Y hice una especie de, de desintoxicación intentando centrarme en que era yo. Y lo primero que hice fue contacté con una agencia de... Encontré como otro camino, como otro entorno para descubrir donde tenía que recrear y reutilizar todo lo que había utilizado, todo lo que había estado haciendo antes. Entonces dije, vale, vale, lo primero de todo, ¿quién soy yo? Fuera de él. Ujú. Entonces me fui a una agencia de comunicación en Valencia, marketing y comunicación, y me senté allí y les conté una película. Yo he sido esto, 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 y ahora mismo no tengo ni puta idea de quién soy. Y les moló tanto que nos quedamos 3 horas en el estudio de ahí de creatividad. Y fue la primera vez, te estoy hablando, yo tenía 30 y pues eso me retiré con 34, pues tendría 34, 35. Fue la primera vez que alguien me explicó lo que era un análisis DAFO. En mi vida, 35 años, ¿eh? Y no me consideraba un tío que no me hubiera preocupado por aprender cosas. Claro. Y un análisis DAFO, empezaron debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y yo ahí dije, madre mía, pero esto fue como otro mundo para mí. Y empecé a currar en eso, quién era yo, cómo era yo, qué quería, bum, bum, tal. Luego ahí ellos me convencieron, eh, lamentable cómo salió, pero tuve, oh, fue una experiencia chula. Hice un TEDx, fui un Ujú. conferente de un TEDx sin tener pajolera idea, ni saber lo que tenía que Hostia. decir. Entonces dije, hostia, no tengo puta idea de hablar en público. Y tampoco me he considerado un tío que no era capaz de hablar en público. Porque yo he hecho 1000 historias hablando en público, he hecho 14.000 entrevistas y ruedas de prensa y comunicados y he estado en galas y en tal. Y yo decía, digo, hablar en público y contar lo que pienso y entonces empecé a formarme en eso, en cómo hablar en público, en cómo presentar mi mensaje de una manera como toca, concisa, concreta, pero también que enganche y que Ujú. atraiga y no sé cuál. Y entonces empecé a colaborar con alguna escuela de coaching para empezar a trabajar colaborando, y dando clases Ujú. colaboré con el máster de gestión del talento de la Universidad de Valencia, trabajé con... Bueno, eso. Y entonces ahí me di cuenta de que tenía todo eso, pero que luego me faltaba la parte de venderme. Y entonces empecé a trabajar en ventas y me hice director de ventas y expansión, bueno, me hice no, me contrataron como director de ventas y expansión internacional de una escuela de idiomas en Valencia, que estaba en la Albufera, y no tenía ni puta idea de hacer nada, y le empecé a echar horas y horas y horas y horas y horas, y estuve 1 año y medio allí, y fue 1 año y medio, un poco menos, y fue una experiencia brutal para empezar a venderme, para coger el teléfono, llamadas en frío, y y hablar con Groupon, y hablar con empresas que hacían ventas de estas flash sales de última hora, y los cupones estos que te llegan, dice, viaje a no sé dónde, 50%, pues de esos, yo llevaba campañas enteras, Hostia. y,
Y entonces me sirvió también para mejorar mi inglés. Entonces, con todo esto que fui haciendo, fui construyendo otro yo para acabar volviendo a lo mismo que había sido antes, que era alguien del mundo del baloncesto, pero yo decía que súper vitaminado, porque con otras herramientas, que fueron las que yo creo que me permitieron pues venirme a China sin bajo de la idea de chino, con toda la incertidumbre y con toda la imprecisión del mundo, pero con la convicción de que yo creía que podía, sobre todo que podía salir adelante y sobre todo que podía proveer a mi familia de lo que le hace falta con el apoyo de mi familia, no cabe ninguna duda, en España. Claro. Te hicieron una entrevista que estuve leyendo que hablabas de que la intención sin acción al final es muchos pájaros, pero poca aplicación, ¿no? Y en esos momentos quizá lo del DAFO te abrió un mundo de intenciones, ¿no? Pero al final siempre a lo que yo saco de esta conversación es que tú siempre las has aplicado, o sea, que al final te has puesto a hacer las cosas y luego pues habrás sacado conclusiones mejores y peores que te habrán hecho un camino más alineado, más adherido a tus expectativas, a tus valores, a lo que queramos llamar, ¿no? Entonces, esto que hablaba ahora, que has resumido a un periodo de X años en acción, 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 me lleva un poco a la misma reflexión, que es preguntas y hipótesis tenemos todos, y incertidumbres, pero la única manera de filtrarla o de resolverla es qué voy a hacer con todo esto, ¿no? Y no sé si va un poco por la línea de lo que El sacas tú otro de día ese momento. escuchando a un entrenador creo que es un entrenador eh, americano, y hablaba del síndrome del brazo del sofá, ¿sabes? Y el síndrome es lo que nosotros hemos dicho siempre, de que en España todo Cristo es un entrenador, y que todo el mundo desde el sofá viendo la tele con la birra y las patatas o las olivas O o lo que sea, barra de bar, ¿no? o También la le barra decía de esto un bar, poco. claro. Y el tío le llamaba el síndrome de la barra del sofá, y dice, es cojonudo. O sea, no hacéis absolutamente nada que tenga que ver con lo que estáis criticando, pero lo hacéis con una ligereza y con una precisión. Sí, Oye, pues tremendo. perfecto, ¿no? Pues para mí, yo cada vez que ahora oigo lo de la inacción sin acción, digo la barra del sofá o la barra del bar, vaya, que no, que yo no, o sea, entiendo la parte lúdica y de desahogo, Sí. ¡hala, tío! Pero qué pero, o sea, eso lo entiendo, pero cuando eso ya entra en un punto en el que te lo crees tú mismo, tío, ¿cómo puede ser tan cenutrio, por repetir la palabra de antes, cómo ser tan cenutrio como para pensar que, no sé. Yo creo, olvidando a estos de barra de bar y tal, yo creo que hay dos conceptos que me molan mucho, ¿eh? Uno es que tú pintas, que también lo leí hace poco, que tú pintas, o sea, cuando tú pintas lo que es tu vida y el desarrollo a nivel vital y profesional de lo que tú vas a ser o lo que eres, no lo haces con trazos, lo haces con puntilismo, con la técnica del puntilismo. Ujú. Claro, eso es la leche. Como concepto a mí me parece espectacular. Pensar que tú vas a pintar tu vida con un trazo que ya va a cubrir una parte completa del dibujo es ser un flipado. Claro. Se construye con pi, 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 que luego lo puedes conectar con lo de, o enlazar con esto de Steve Jobs, de que los puntos se conectan a posteriori y tal, ¿no? Mm. Vale, pues imagínate que no puedes conectarlos a posteriori, sino que lo que tú haces es que estás diseñando un cuadro con la técnica del puntilismo y que cada puntito, incluso aunque pongas 7 erróneos, no significa que vaya a variar el diseño final, que es el concepto, que la parte que me mola del concepto, ¿vale? Claro. Y luego lo otro que me mola es que eh, la velocidad que tú le implicas bueno, la velocidad, la intensidad que tú le aplicas a esa acción a corto plazo es fundamental para la velocidad que tú vas a obtener a largo plazo. Que como nosotros lo llevamos todo a lo nuestro, pues es que los dos primeros, yo cuando hablo con mis pivots y tal, después del rebote siempre les pido que los dos primeros pasos de arrancada sean los más intensos, porque son los que te dan el momentum, ¿no? La velocidad de tal. Yo no quiero que corran al trantán y que a medio campo aceleren. Yo creo que vayan a toda Claro. pastilla y que exploten en los dos primeros pasos, y que luego ya vamos a ver si vas con un corte al aro directo o tienes que poner un Claro. bloqueo no sé Mm. dónde, ¿no? Pues yo esto me Mm. parece igual, ¿no? Entonces yo creo que a corto plazo eres tan bueno como la intensidad que apliques a esa acción, y creo que a largo plazo eres tan bueno como la consistencia o la velocidad que lleves. Entonces,
claro, todo eso sin acción, pues estarás en el puto banquillo y no tendrás derecho a quejarte Total. de qué está pasando. Oscar, me salen cada vez más ideas, pero en algún momento tendremos que cortar. Lo bonito de esto es que pueda haber una segunda parte, a lo mejor en otro contexto, con otro tipo de refrigerios delante, ¿no? Ahora hilándolo con la barra de bar también. Simplemente te quería dar las gracias. No sé si apresurarme a decir que seguro que es de los episodios que más me han hecho pensar, y eso ya te lo hilo con mi agradecimiento a tu presencia aquí en el podcast. Lo cual, perdona, no Y quiere necesariamente decir que es algo bueno. bueno, para mí creo que la base siempre es buena. Ya luego, como tú dices, a lo mejor te escribo en un mes diciendo que no me sirve nada. Obviamente me van a servir muchísimas cosas. Y creo que la pregunta es también una parte de dolor que nos lleva a la acción. El preguntarnos las cosas con un nivel justo para que tampoco nos paralice, porque nos podemos tirar preguntándonos cosas sobre el sentido de la vida, pues años y no movernos, ¿no? Pero a mí estos momentos me ayudan a seguir moviéndome y simplemente decirte que ha sido un placer tenerte por aquí, agradecerte el tiempo de nuevo y dejarte el micrófono abierto para que concluyas este episodio 104 de Psych and Roll como te apetezca. Pues nada, espero que a los que les apetezca escuchar el podcast, como me pasa a mí cuando escucho la mayoría de los episodios con la mayoría de los protagonistas, les haga pensar o reflexionar. Espero que esa colisión del pinball les lleve a diferentes historias y que si les lleva a cosas diferentes que no duden en compartirlas conmigo, que me mola, que yo siempre aprendo de los tiros fallados, como he dicho antes. Y creo que conversaciones de estas y verbalizar lo que tienes en la cabeza es lo que es mi mejor manera de tirar ahora mismo y de probar. Algunas aciertas, no aciertas, o algunas convencen y otras no, o algunas resuenan en la gente y otras no. Como te digo, agradecido por la oportunidad y pasar un rato guay, con la misma sensación de que se podría alargar mucho más. Y tampoco soy de mandar mensajes finales, ¿no? Y quizás decirle, cuando hablábamos antes del miedo de los entrenadores y en general, porque cuando hablas de psicología baloncesto parece que tienes que siempre relacionar con herramientas para que todos naveguemos de una manera más tranquila por todo esto, yo diría que siempre vas a ser malentendido por alguien a pesar de los esfuerzos que hagas por complacer a todo el mundo. Así que seamos por lo menos fieles y convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que nos sale y cómo nos sentimos, y a partir de ahí pues interpreta los mensajes y lee las hojas del té, tirando de simbología oriental. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.